La ley hacendaria permite a cualquier empresa que pague impuestos deducir de su pago de impuestos los intereses provenientes de una deuda, no así del pago principal. Sin embargo, en el caso de entidades exentas de impuestos, esta diferencia se elimina y el pago tanto de intereses como de principal, es decir, aquí principal se refiere al pago sobre un préstamo, se agrupa en una sola cantidad, que es la que resta al flujo neto de efectivo. Y bueno, debido a que es posible pagar una deuda de muchas maneras, el plan que se elija afectará de manera distinta los flujos netos de efectivo. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo, en donde vamos a visualizar cómo las diferentes formas en que se puede pagar un préstamo pueden afectar los flujos netos de efectivo. Entonces tenemos en el ejemplo 4 una empresa que ha comprado un equipo por 25,000 con un valor de salvamento de 4,000 al final de 6 años. La compra se financió con un préstamo bancario de 12,000 a una tasa de interés del 15% anual. Se tiene un ingreso anual de 7,000. El banco ofrece 4 planes de pago para saldar el préstamo. El primero, pago de 6 cantidades iguales al final de cada uno de los años. El segundo, pago de una cantidad igual de principal al final de cada año, más el pago de los intereses sobre saldos insolutos en la misma fecha. El plan 3, pago solo de intereses al final de cada uno de los años y pago de capital más intereses al final del sexto año. Y el plan 4, pago de una sola cantidad que cubra el principal más los intereses acumulados al final de los 6 años. Entonces, en resumen, ¿qué vamos a estar elaborando aquí? Vamos a evaluar los 4 distintos planes en base primero a la generación de un estado de resultados pro forma. Después obtendremos el BPN y en base a estos BPNs que se obtengan para cada uno de los planes vamos a hacer la elección sobre alguno de ellos. Recordemos que el BPN que se va a elegir pues va a ser el que nos dé una cantidad mayor. Entonces vamos a listar los diferentes datos que tenemos. Lo vamos a ir haciendo aquí a un lado. Para el plan 1, que el plan 1 específicamente se refiere al pago de 6 cantidades iguales al final de cada uno de los años, lo voy a poner aquí. Bueno, tenemos una compra de equipo de 25,000, un valor de salvamento de 4,000, un ingreso anual de 7,000, el préstamo es de 12,000, la tasa de interés del préstamo es del 15% anual, el periodo de análisis es de 6 años, la TEMAR que se establece la empresa es del 18%. Entonces lo primero que debemos de establecer para determinar el estado de resultados y después a partir de este obtener el BPN del plan es calcular la anualidad que se tiene que realizar de acuerdo a lo que nos dice este plan. Pagar 6 cantidades iguales al final de cada uno de los años. Bueno, para determinar este valor podemos usar alguna de las fórmulas que vimos en el tema 1 o la forma simplificada. La forma simplificada nos implica el uso de la función pago. Vamos a ponerle signo negativo para que nos dé en valor positivo, entendiendo que va a ser al final un desembolso de dinero. La tasa será la tasa de interés del banco. Número de periodos 6. El valor actual se referirá a la cantidad del préstamo, 12,000. Y con esos argumentos es suficiente. Entonces lo que se va a estar pagando durante 6 años, por concepto del préstamo de 12,000, será de 3,170. Bueno, ya sabemos cuánto
va a ser el pago del préstamo. Vamos a elaborar un estado de resultados para este primer plan. El año 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los diferentes conceptos que vamos a tener en este estado de resultados van a ser ingreso, valor de salvamento, pago del préstamo, para finalmente obtener una utilidad neta. Bien, ingreso, los tenemos aquí, son 7,000 al año. Esos, de acuerdo a los datos, se mantienen constantes. Un valor de salvamento, pues ese se ve reflejado al final de los 6 años, hasta acá. El pago del préstamo, de acuerdo al cálculo que hicimos, es de 3,170,84 cada año. Entonces podemos calcular la utilidad neta. Que vemos es igual en los primeros 5 años, y al final del sexto año esa utilidad neta es mayor, ya que se le está agregando el valor de salvamento. Bueno, para el cálculo del BPN, ya que la inversión por la compra del equipo proviene de dos fuentes diferentes, es decir, 12,000 que se le pidieron al banco y el resto que lo ha puesto la empresa, entonces podemos, o mejor dicho, es necesario que la TEMAR se considere como una TEMAR mixta. Esto para el cálculo del BPN. Entonces tenemos lo siguiente. La inversión para la compra del equipo proviene de dos fuentes de capital. 12,000 son los 12,000 que se pidieron prestados al banco, y el resto, 25,000 menos estos 12,000, los pone la empresa. Entonces esto en proporción, vamos a ponerle aquí en proporción, $12,000 del total es el 48%. Aquí es en términos de porcentaje. De aquí 13,000 de un total de 25,000 es el 52%. Entonces, recordando lo visto en el tema 1, en el tema 2, perdón, en donde vimos la TEMAR mixta y la manera en la que se obtenía, es multiplicar estos porcentajes de participación o de proporción por la cantidad de porcentaje de la TEMAR establecida. Es decir, la TEMAR mixta va a ser igual a la proporción asociada al préstamo del banco por el interés de ese préstamo más la proporción de lo que puso la empresa por la TEMAR que se ha establecido la empresa. Entonces la TEMAR, que considera estas dos tasas porcentuales y estas proporciones, es del 16.56%. Entonces ya con esta TEMAR mixta podemos calcular el BPN. Bueno, ¿qué flujos netos de efectivos vamos a tener? Pues en el año 0 corresponderá, en este caso, solamente a lo que ha puesto la empresa, a este valor. En el siguiente año pues corresponderán a las utilidades netas obtenidas del estado de resultados pro forma. Y podemos obtener el BPN de manera simplificada con la expresión BNA. La tasa aquí ya será la TEMAR mixta de estos valores y se le estará agregando
la inversión inicial hecha por parte de la empresa. Entonces el BPN del plan 1 es 2497.62. Bueno, a continuación lo que tenemos que hacer es algo parecido, pero considerando lo que dice el plan 2. Entonces lo voy a obtener acá a un lado. El plan 2 implica el pago de una cantidad igual de principal, o sea, el principal aquí se refiere al préstamo que se está haciendo al banco al final de cada año, más el pago de los intereses sobre saldos insolutos, es decir, los saldos que no se han pagado en la misma fecha. Entonces, el pago de una cantidad igual de principal a cada año, pues sería 12,000 el total del préstamo entre los 6 años, 12,000 entre 6 igual a 2,000. Es decir, cada año se estarían pagando 2,000. Los datos pues serían los mismos, ya no los coloco aquí. Los datos para todos los planes son los mismos. Entonces cada año, de acuerdo a este plan, se estarían pagando 2,000. Y ahora lo que se tiene que calcular antes de elaborar el estado de resultados de este plan 2 es determinar el cálculo del pago considerando los intereses. Entonces tendremos que armar una tabla semejante a la que se presenta a continuación. Entonces en el año inicial, en el año 0, la deuda con la que vamos a partir van a ser del préstamo total. En este caso 12,000. Y bueno, aquí en el año 0 pues todavía no se hará ningún pago. Esos pagos empezarán a correr a partir del año 1. Entonces en este momento no tenemos ningún pago realizado. En el año 1 vamos a calcular la deuda inicial que tendremos más el interés, para lo cual vamos a hacer uso entonces de esta fórmula, de esta expresión, la fórmula del interés compuesto. Consideraremos la deuda inicial, sería nuestro valor de P, por 1 más el interés en este caso el interés del préstamo es del 15%. Y como es a un año, pues simplemente el exponente se lo dejo en 1 aquí. Bueno, entonces por concepto de intereses será la diferencia entre estos dos valores, 1,800 de interés. El pago que se tiene que hacer ya lo obtuvimos. Le voy a fijar para que no se mueva. Entonces a la deuda inicial le voy a restar el pago. Y el pago anual, el pago completo será lo que se va a pagar de intereses más el pago de los 2,000. 3,800. Ahora vamos a ver si ya funciona la fórmula. Aquí tenemos que fijar la celda del interés. Entonces 10,000, que fue la deuda que quedó al final del primer año, multiplicada por el interés, nos da un valor de 11,500 de intereses. Entonces respecto a la deuda inicial o la deuda anterior, 1,500, el pago pues siempre van a ser 2,000. 10,000 menos los 2,000 de pago, 8,000. Entonces el pago anual va a ser la suma del interés más el pago, serían 3,500.
Y bueno, parece que ya las fórmulas funcionan, se jalan. Entonces ya con esto podemos realizar ahora sí el estado de resultados. Vamos a elaborarlo. Entonces nuestro estado de resultados se va a componer de estos elementos. Año, pues van a ser 6 años. Este sería del plan 2. Bueno, los ingresos. Los ingresos siempre van a ser los mismos en todos los planes. El valor de salvamento aquí también va a aplicar. Como en el plan anterior, aplicaría en el último año. El pago del préstamo van a ser estos valores que hemos obtenido en los diferentes años. Y la utilidad neta, voy a hacer esta operación. Y ahora vamos a calcular el valor presente neto, considerando las utilidades netas como flujos netos de efectivo. Entonces aquí consideraremos la inversión inicial como la cantidad que pone la empresa. Lo tenemos del plan 1 aquí, en esta celda. Bueno, los flujos en los diferentes años serían las utilidades netas que obtuvimos anteriormente. Y bueno, simplemente aplicamos la fórmula simplificada BNA, la tasa. Consideraremos también la T-mar mixta de estos diferentes valores y le añadimos la inversión inicial. Entonces el BPN del plan 2, 2456.47. Vamos ahora a elaborar el BPN del plan 2, del plan 3. Voy a obtenerlo acá. El plan 3 implica pagar solo de intereses al final de cada uno de los años y el pago de capital más intereses al final del sexto año. Entonces aquí el plan de pago se va a realizar considerando solamente los intereses que se van a estar llevando a cabo en cada año, de tal manera que ese pago correspondería a lo siguiente: el préstamo inicial, la cantidad inicial de préstamo por el interés, 1800 de pago, es decir, solamente se va a pagar el interés por año. Ahí lo tenemos. 1800 se van a estar pagando por año. Ya con esto vamos a elaborar el estado de resultados. Se va a componer de la siguiente manera. El ingreso se va a mantener igual que en los planes anteriores, 7000 cada año. Durante los 6 años. El valor de salvamento nuevamente va a aplicar en el año 6. Pago del préstamo pues siempre van a ser 1800.
Y la utilidad neta, vamos a hacer esta operación. Solamente que aquí en el último año, aquí se me ha pasado. Cada año vamos a estar pagando los intereses, pero al final del periodo, al final de los 6 años, debemos de pagar los 12,000 más que corresponden al préstamo que se ha realizado con el banco. Entonces aquí nos faltaría agregar el préstamo inicial. Entonces ahora sí, ya se actualizan nuestros flujos netos de efectivo y con estos vamos a realizar el cálculo del BPN. Entonces el flujo neto de efectivo, consideraremos inicialmente la cantidad que pone la empresa y lo consideramos como un flujo negativo, como una salida de dinero. Y los flujos netos de los años 1 al 6, los que obtuvimos del estado de resultados del plan 3. Aquí hay que corregirle plan 3. Y bueno, calculamos el BPN mediante la forma simplificada. La tasa pues va también a ser la T-mar mixta. Esa va a ser la tasa. Los valores van a ser estos. Cerramos y agregamos la inversión inicial. Entonces aquí el BPN del plan 3, 2689.76. Bueno, vamos a finalmente obtener el BPN del plan 4. Bueno, y en el plan 4 nos pide el pago de una sola cantidad que cubra el principal más los intereses acumulados al final de los 6 años. Bueno, entonces aquí lo que nos están pidiendo es que solo paguemos una sola cantidad al final de los 6 años, y esa cantidad pues la vamos a obtener de la siguiente manera. Con esta expresión, voy a hacerlo un poco más grande para que alcance a ver. Con esta expresión ya considerando los 6 años. Entonces, inversión, el valor de P en este caso será la cantidad del préstamo. Si seguimos la expresión es P por 1 más I a la N. Entonces será P 1 más I y la tasa de interés del préstamo. Y N los 6 años. Entonces al final de deuda, al final de los 6 años, la cantidad correspondería a 27.756.73. Bueno, ya con esto generamos el estado de resultados. Y el ingreso, como en los planes anteriores, pues va a ser siempre 7,000. Siempre 7,000. El valor de salvamento, también como en los planes anteriores, aplica en el año 6. Y el pago del préstamo, en todos los años no se hace pago del préstamo hasta el final del 6.º año,
por esta cantidad. Y entonces la utilidad neta sería de estos valores en cada uno de los años. Y bueno, también como lo hicimos en los planes anteriores, con estos elaboraríamos o determinaríamos el BPN. Y bueno, nuevamente aquí consideramos la cantidad que la empresa pone y en cada uno de los años los flujos que nos han resultado del estado de resultados. Y luego el BPN del plan 4 nos resulta nuevamente consideramos la tasa de la TEMAR mixta estos valores y le sumamos el valor de la inversión inicial. Bueno, en este caso en el plan 4 el valor presente neto es de 2.942. Y bueno, si observamos los diferentes valores netos, en el plan 1 2.497, plan 2 2.456, plan 3 2.689 y plan 4 2.942. Es evidente que en el plan 4 tenemos el mayor BPN. Es así que como respuesta al problema, pues lo que nos conviene es elegir el plan 4 por la razón de que tiene el BPN más alto, es decir, es el plan que más le conviene a la empresa, y esto por dos razones principalmente. Aquí, como podemos observar en este plan, el pago del préstamo se realiza hasta el final de los 6 años. Esto resulta ventajoso para la empresa, ya que si vemos las diferentes tasas, la TEMAR de la empresa es del 18% y el interés que el pago pone por el préstamo de los 12.000 es 15%. Si observamos, la TEMAR es mayor a la tasa de interés. Esto tiene como significado que el dinero producto del préstamo es, vamos a llamarlo de esta manera, más barato que el dinero que la empresa está poniendo. Visto de otra manera, la empresa puede retener el pago del préstamo el mayor tiempo posible y hacerlo rendir hasta, en este caso, hasta un 18%. En tanto que el préstamo solamente le cuesta el 15%. Pero ese pago del préstamo no lo está realizando cada año como en los otros planes, sino que aquí en el plan 4 ese pago del préstamo lo está posponiendo hasta el último de los momentos posibles, hasta el final de los 6 años, por lo cual en este plan la empresa está reteniendo ese pago el mayor tiempo posible, pero aquí resulta beneficioso para la empresa, ya que la tasa de interés del banco es menor a la TEMAR de la empresa. Bueno, esto sucede en particular en este ejercicio por los valores que tienen aquí, tanto la tasa de interés como la TEMAR. Entonces, en resumen, vamos a poner aquí la respuesta. Se elige el plan 4, primero porque tiene el mayor BPN de las 4 alternativas y también de cierta manera el resultado
pudiera ser predecible ya con anterioridad, ya que la TEMAR es del 18% y el préstamo es solamente del 15%, lo que resulta en que pedir el préstamo es más barato para la empresa. Entonces, de esta forma la empresa puede retener el pago del préstamo el mayor tiempo posible y hacerlo rendir hasta el 18%, en tanto que le cuesta solo el 15%. Observe que el plan 4 es la alternativa con la que la empresa retiene más tiempo el pago.